Bases físicas del Doppler. El Doppler es una herramienta que utilizamos diariamente en la práctica obstétrica para hacer algunos diagnósticos prenatales importantes. Pero para poder entender un poco cómo es su funcionamiento, es bueno entender o partir de conocer qué es realmente el efecto Doppler. Esto es un fenómeno físico que nosotros podemos apreciar en nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando observamos una carrera de autos de Fórmula 1, vamos a prestar atención al siguiente video y a las características del sonido del motor de estos vehículos mientras están desplazando a lo largo de la pista. Como pudimos apreciar, el sonido del motor cuando se va aproximando hacia el observador es muy distinto al que se percibe cuando se aleja. Es decir, este sonido se hace mucho más agudo a medida que se va acercando y se va haciendo más grave a medida que se va alejando. Esto pasa porque la frecuencia del sonido varía cuando se produce un movimiento relativo entre el emisor, que en este caso es el auto de Fórmula 1, y el receptor. Esto va a hacer que se altere el sonido que percibamos y es lo que se conoce como efecto Doppler, descrito hace muchísimos años por el físico austríaco Christian Doppler. Pero ¿por qué se percibe diferente? Tenemos que recordar que el sonido es una onda mecánica que se transmite a través de la materia. Cuando esa fuente que emite el sonido está en movimiento, a medida que se acerca al receptor, vemos que las ondas sonoras se van a ir aglutinando o acercándose entre sí. Esto va a incrementar la frecuencia con la que llegan al receptor y por lo tanto se va a percibir como un sonido más agudo. Si ocurre lo contrario, si esta fuente se aleja, vemos que las ondas del sonido van a estar un poco más dispersas y van a ser menos frecuentes para el receptor, por lo tanto el sonido que va a percibir va a ser mucho más grave. Ahora bien, cuando pasa justo por enfrente del receptor, el sonido se escucha como si la fuente estuviese en reposo. Y esta es la única forma de percibir el sonido real del emisor, anulando el movimiento relativo. En este caso quedaríamos o quedaría esa fuente emisora del sonido estacionada frente a nosotros y vamos a escuchar el sonido real, pero no vamos a ser capaces de discriminar hacia qué dirección se dirige, porque no va a haber movimiento relativo. Este efecto no solamente se ve en las ondas sonoras, sino también en cualquier tipo de onda, incluyendo las electromagnéticas. Pero en este caso, si ese emisor o esa fuente de luz se aproxima al receptor, vemos como esa longitud de la onda va a ser un poco más estrecha, la emisión de la onda va a ser más estrecha y entonces la luz percibida por el receptor, que es un fenómeno muy frecuente de observar en el caso de los cuerpos celestes en relación a la Tierra, van a observarse de un color azul. Si ocurre lo contrario, si ese cuerpo celeste se aleja, la longitud de la onda va a ser mucho mayor y entonces va a ser percibido con un color rojo. Al medir el cambio de color, que es lo que llamamos el desplazamiento al azul o el desplazamiento al rojo, los astrónomos son capaces de determinar a qué velocidad se mueven esos cuerpos celestes e inclusive también pueden ser capaces de calcular algunas distancias. En la práctica clínica, uno de los usos que le podemos dar a este efecto Doppler es la valoración del movimiento de la sangre dentro de los vasos para poder estudiar así algunos parámetros como por ejemplo la velocidad. Recordemos que el transductor del ecógrafo funciona como un foco emisor de ondas de ultrasonido sobre estos vasos sanguíneos. Esta onda, por supuesto, que está emitiendo va a ser conocida. Si hay movimiento, esas ondas van a ser reflejadas por cada uno de los componentes de la sangre que están en el interior del vaso sanguíneo, es decir, las células sanguíneas, y se regresan nuevamente al transductor. Pero en este caso, como vemos en el caso de las ondas azules, en la representación gráfica, va a ser a una frecuencia diferente a la frecuencia con la cual se hizo la emisión. En este caso entonces la frecuencia de la señal reflejada va a estar desplazada respecto a la señal original y ese diferencial es precisamente lo que nos va a permitir determinar a qué velocidad están corriendo esos componentes en los que se reflejaron esos sonidos.
La frecuencia Doppler entonces se refiere a ese diferencial entre el haz incidente y el haz reflejado. Entonces esto es procesado por nuestra máquina de ultrasonido y se nos va a presentar en forma de audio, que es lo que escuchamos en los monitores fetales con los que se ausculta el latido cardíaco fetal. Puede también representarlo en forma de color, como vemos a nuestra izquierda, donde vemos el movimiento del flujo sanguíneo dentro del corazón, o puede reflejarse en forma de gráfica. El Doppler color, que sería la representación, digamos, cualitativa de ese flujo sanguíneo, es una evaluación del que nos permite establecer si hay o no presencia de flujo sanguíneo en el sector que estamos estudiando. Esto nos va a permitir de una manera también indirecta estimar más o menos cuál es la velocidad de ese flujo sanguíneo sin cuantificarlo, pero lo más importante es que nos va a permitir, mediante ese efecto Doppler, estimar cuál es la dirección del flujo, es decir, si el flujo se acerca o se aleja del transductor. Esta visualización la vamos a hacer en un área específica que va a estar delimitada por lo que llamamos una caja de color. El Doppler espectral, que es la otra forma como la máquina nos va a presentar esta información, difiere del Doppler color en que esa información no se va a obtener de toda la caja de color, sino de una pequeña ventana de muestra de aproximadamente unos 2 a 4 milímetros de espesor, que se denomina el tamaño de la muestra o la muestra, el volumen de muestra, que se debe ubicar dentro del vaso sanguíneo y que nos va a permitir determinar la velocidad y la ubicación o la profundidad desde la cual se está originando la velocidad, permitiendo entonces así analizar de manera cuantitativa los patrones que se registran mediante los diferentes índices que vamos a ver más adelante. El otro tipo de Doppler es el Doppler de poder o Power Doppler. En este caso se utiliza un método totalmente diferente para el análisis de la señal. No nos produce valores absolutos de velocidad, sino que más bien representa la fuerza o la amplitud de las señales Doppler detectadas desde cada ubicación dentro de esa área seleccionada en nuestra caja de color. Pero en este caso, a diferencia del Doppler color, se asigna un color uniforme al ruido y por lo tanto se amplía el rango dinámico de la señal y es lo que nos va a permitir revelar velocidades muy bajas. Por eso es que es más sensible a estos vasos que tienen flujos sanguíneos bajos, a diferencia de las herramientas anteriores. No nos va a dar información sobre la dirección del flujo porque no tenemos el cambio de color, pero sí nos puede dar una idea global de cómo está haciendo la perfusión de ese órgano o tejido que estamos estudiando. Ahora bien, disponemos de algunos elementos técnicos que nos pueden ayudar a optimizar la imagen para hacer estudios más confiables y poder llegar a mejores diagnósticos. Estos parámetros, al igual que un DJ, durante su presentación, los vamos a ir ajustando a lo largo de la exploración en tiempo real y va a depender, por supuesto, del vaso que estemos interrogando y del interés que tengamos nosotros en interrogar ese vaso. Algunos de los elementos entonces que son importantes de estudiar son los siguientes. En principio, es lo que se llama el ángulo de isonación. Es importantísimo estudiar el ángulo de isonación, que se refiere precisamente al ángulo entre la dirección del flujo sanguíneo y el haz de ultrasonido, porque forma parte fundamental de la ecuación de Doppler para poder hacer el cálculo de la velocidad. Como vemos, la ecuación de Doppler involucra el diferencial de las frecuencias de emisión y recepción que habíamos mencionado anteriormente, la frecuencia con que se está emitiendo el sonido, que la conocemos porque la manejamos en nuestras ondas de ultrasonido, en nuestra sonda de ultrasonido, y finalmente el coseno del ángulo de incidencia del sonido. Y esto es importantísimo porque si tomamos en cuenta que el coseno de 90 grados es 0, si nosotros ubicamos nuestro ángulo de isonación 90 grados con respecto al vaso sanguíneo, va a ocurrir lo que vemos aquí en la imagen. No vamos a obtener información sobre ese vaso porque estamos anulando la transmisión de ese sonido. Estamos ubicados en ese punto justo frente al paso de la ambulancia en la cual no hay movimiento relativo y no somos capaces de diferenciar si se está alejando o se está acercando. Entonces es recomendable que el ángulo de isonación, es decir, el ángulo del ultrasonido con respecto al vaso, sea menor de 30 grados para que
podamos entonces observar una inclinación de ese vaso, bien sea acercándose o alejándose al transductor. El otro elemento importante que también debemos conocer es la escala de colores. Esta es una codificación que se ha estandarizado para permitir establecer la dirección del flujo, y de esta manera sabemos que la coloración en rojo se acerca al transductor, como vemos en la barra, y lo que está en azul se aleja del transductor. Lo que está en negro, por supuesto, es una zona cero que no tiene movimiento. Aquí vemos un ejemplo de un cordón umbilical y vemos dos vasos de coloración roja, es decir, que correspondería a las arterias umbilicales, que en este caso se están acercando al transductor, y un vaso en coloración azul que se aleja, es decir, que corren en direcciones diferentes. La escala de colores no solamente nos permite identificar el sentido o la dirección en que corren los vasos sanguíneos, sino también podemos estimar indirectamente la velocidad, porque también mientras más brillo tengamos de ese color, mientras los colores sean más brillantes, estaremos ante presencia de velocidades mayores, y las coloraciones se van haciendo más oscuras a medida que se van acercando entonces a las velocidades más bajas o más próximas a nuestra línea cero. Eso nos permite entonces indirectamente conocer cuál es la velocidad de ese vaso. Este es un ejemplo entonces de la información que se nos va a dar en el ultrasonido en una onda común de velocidad de flujo. Lo primero que debemos identificar es que existen dos áreas claramente diferenciadas, que son el área de estudio, que es donde vamos a observar la zona de nuestro interés o el vaso que nos interesa estudiar. Allí podemos identificar entonces algunos aspectos como la escala de color, que las mencionaba anteriormente. También podemos identificar nuestra caja de color, que es la zona donde se va a manifestar nuestro efecto Doppler. Podemos identificar también la toma de muestra, que está ubicada dentro del vaso que estamos estudiando, y tenemos un segundo segmento que corresponde al área de barrido o análisis, que es donde se desarrollan nuestras ondas de Doppler espectral. En esta segunda área podemos identificar nuestra línea de base, que es la que nos va a determinar cuáles son, a partir de dónde corren las velocidades positivas y negativas, es decir, las velocidades que se acercan o se alejan del transductor. También encontramos lo que se denomina una escala de velocidad, que es el rango de velocidades que una muestra puede tener diferente desde su velocidad media. Cada vaso en particular tiene una velocidad propia. En el caso nuestro de obstetricia, casi todas las velocidades oscilan entre los 50 y los 90 centímetros por segundo. Entonces esta escala nos permite saber si estamos en el rango adecuado para ese vaso que estamos estudiando. Y aquí aparece también un concepto muy importante en cuanto a la velocidad, que es la frecuencia de repetición de pulsos, o PRF, como aparece en la mayor parte de nuestros equipos. El PRF, o frecuencia de repetición de pulsos, es la frecuencia con la que se estimulan los cristales del transductor por segundo. Y esto va a depender, por supuesto, de la profundidad de la imagen. Generalmente varían entre 1000 y 10.000 kHz. Recordemos que un pulso o un ciclo es ese periodo de emisión y de recepción de señal por el transductor. El PRF o la velocidad nos permite ajustar la intensidad de retorno y podemos tener entonces un espectro de onda completo, es decir, que podamos evaluar completamente nuestra onda de velocidad de flujo. Cuando esa onda de velocidad de flujo se expresa correctamente o está ajustado de manera correcta, nosotros vamos a poder, esa onda va a poder ocupar entre un 70 a un 75% de nuestro análisis o barrido. Cuando esa escala, esa frecuencia de repetición de pulsos o la escala no se ajusta a esa onda que estamos estudiando, ocurre lo que estamos viendo acá arriba. La onda se corta y no podemos evaluarla por completo. Si nosotros aumentamos entonces el PRF, vamos a disminuir la altura de la onda, y si disminuimos el PRF, vamos a hacer el efecto contrario, aumentaríamos la altura de la onda. Esto es entonces con la intención de poder evaluar la característica completa de la onda de velocidad de flujo. La velocidad de barrido, por otra parte, es la velocidad de trazado con la que van a ser representadas las ondas de velocidad de flujo en esa área de análisis o de barrido, es decir, el número de ondas registradas en un tiempo de barrido. Lo ideal es que tengamos un registro de aproximadamente 5 a 7 ciclos en un área de análisis de aproximadamente 3.5 a 4 segundos.
Si nosotros disminuimos la velocidad, lo que va a suceder es que vamos a obtener un cúmulo de ondas, como si se tratara de una taquicardia, y esto, pese a que no es una taquicardia propiamente, puede dificultar, sobre todo si se trata de ondas que tienen diferentes componentes, la evaluación morfológica de la onda. En este caso vemos la diferencia, es el mismo vaso que estamos evaluando, pero en este caso con velocidades de barrido diferentes. En la derecha podemos observar que las velocidades de barrido son mayores, la onda morfológicamente se expande y podemos evaluarla con una mayor precisión. También es importante entender de una manera muy práctica cómo se produce todo el fenómeno de circulación sanguínea para que podamos entender cuáles son los cambios que se producen en el momento de la aparición de una patología. El sistema cardiovascular sabemos que está constituido por varios elementos que son muy similares a un sistema hidráulico y por lo tanto comparten muchas de sus propiedades físicas. Está constituido entonces por un corazón que funciona como la bomba, la sangre, que es como ese fluido que va a ser transportado a través de vasos que se comportan como un sistema conductor, y además tenemos a una placenta como un sistema extracorpóreo. El corazón tiene, por supuesto, un músculo con propiedades elásticas pasivas en sus paredes que le van a dar esa capacidad de conducir o adaptarse a volúmenes en sus cavidades, y además, mediante la estimulación eléctrica, puede contraerse para impulsar la sangre en sentido anterógrado. Por otro lado, tenemos entonces el sistema de redes vasculares, similares a un sistema de tuberías por donde van a pasar los fluidos. Tenemos dos tipos de redes. Tenemos las arterias, que se caracterizan porque su diámetro interno va a ser menor, va a haber una capa elástica interna. Estos vasos generalmente contienen un flujo pulsátil y son considerados entonces como vasos resistores o de resistencia. A diferencia de las venas, que tienen un diámetro un poco más amplio, que tienen una gran compliancia y por lo tanto son capaces de comportarse como vasos de capacitancia, de manejar grandes flujos. Cuando nosotros vemos en el Doppler la representación gráfica de estos dos tipos de redes vasculares, encontramos una clara diferenciación. En el caso de las arterias vamos a evaluar unos flujos que tienen un componente sistólico y diastólico, precisamente reflejando ese carácter pulsátil. Y en cambio en las venas vamos a encontrar más bien flujos laminares que se corresponden con los flujos de capacitancia que se presentan en estos vasos. Fíjense entonces que es importante discriminar las diferencias desde el punto de vista de la representación gráfica de ambos tipos de vasos. Los capilares o la red capilar sería la parte final de la red arterial y que va a conectar entonces con la parte inicial de la red de retorno o la red aferente. Entonces la sangre se va a desplazar en el interior de los vasos sanguíneos porque la presión en el inicio de este sistema, que va a estar dado por el corazón como bomba cardíaca, es superior al que existe al final. Entonces la sangre se mueve constantemente desde la zona de mayor presión a la de menor presión. El flujo entonces va a depender de esas diferencias de presiones y también de las resistencias que se ofrezcan a su paso. De esta manera, la velocidad será directamente proporcional al flujo e inversamente proporcional a la resistencia. Pero, ¿qué nos puede entonces proporcionar resistencia a estos vasos? En primer lugar, se encuentra la viscosidad de la sangre. La viscosidad se refiere a la propiedad de oponer resistencia al desplazamiento molecular. En el caso de la sangre, la viscosidad es heterogénea, es decir, no es constante. Esto también es llamado como un flujo no newtoniano, porque depende de la concentración de las células de su interior, es decir, del hematocrito. También depende entonces del diámetro del vaso y depende de otras propiedades extrínsecas, como por ejemplo la regulación neurohormonal, que puede ir ajustando algunas características de los vasos sanguíneos. También debemos recordar que existen dos tipos de flujos sanguíneos. El primero es un flujo laminar, que es, digamos, el fisiológico, el que se observa en la mayor parte de los vasos, y es en el que se desplaza el flujo en manera de láminas que van a ser, digamos, corriendo paralelamente al eje del vaso. Esto origina entonces un perfil, como vemos en la gráfica, parabólico, en el que las velocidades centrales van a ser un poco mayores que las velocidades periféricas.
Y esto hace también que los elementos formes más grandes de la sangre se desplacen siempre en el centro del vaso. También hay flujos que se denominan turbulentos. Los flujos turbulentos no corren paralelos al vaso, sino que corren en forma desorganizada, en forma de remolinos. Y esto va a hacer que se pierda un poco el flujo porque van a correr en varios sentidos, disminuye la presión y el flujo como que no termina de avanzar. Esto pasa cuando se presentan, digamos, estrechamientos en los vasos, cuando se presentan curvas muy pronunciadas o antes de que se presenten bifurcaciones. Y esto podemos también identificarlo mediante el Doppler. Fíjense en esta gráfica, en nuestra caja de color observamos un flujo laminar en el cual los colores se mantienen más o menos constantes y luego vemos un flujo turbulento que se identifica fácilmente por la presencia de múltiples coloraciones en su interior, que es lo que se conoce también con el nombre de aliasing. Entonces, conociendo todas estas características del fluido sanguíneo, de los mecanismos, digamos, físicos con los cuales corre este fluido sanguíneo a través de las redes vasculares bombeadas por el corazón, podemos entender entonces que a menor viscosidad vamos a tener mayor velocidad. Y esto es importantísimo cuando vayamos a ver la parte de anemia fetal. En la anemia el hematocrito está disminuido, quiere decir que la sangre es menos viscosa y va a ir entonces a una velocidad mayor. También es importante que a menor diámetro mayor será la velocidad, es decir, las velocidades van a aumentar en los vasos que tengan menor diámetro. A mayor velocidad también disminuye la presión, a mayor velocidad también podemos aumentar la posibilidad de turbulencia y a mayor complianza, como ocurre en el caso de los vasos de tipo venoso, va a haber por supuesto mayor flujo. Ahora bien, ¿cómo aplicar todo esto al campo de la obstetricia? Cuando nosotros hacemos el análisis de los diferentes vasos sanguíneos o territorios circulares, territorios circulatorios dentro del feto o de la madre, la información que nos va a dar es importantísima. Primero nos va a permitir detectar si existe flujo sanguíneo en un órgano, en un vaso o en una lesión, y nos puede también caracterizar si se trata de un vaso de tipo arterial o venoso. El Doppler también nos va a permitir evaluar cuál es el sentido de ese flujo, si se dirige hacia el transductor o se aleja. Nos permite también, mediante el Doppler espectral, la cuantificación de las velocidades y verificar si esas velocidades se corresponden con los valores normales de los vasos que vamos a estar estudiando. También nos permite estudiar los cambios en las resistencias vasculares, es decir, si existen algunos fenómenos patológicos que nos estén aumentando de manera anormal la resistencia a ese flujo sanguíneo a través de los vasos, y esto lo vamos a hacer a través de unos índices semi-cuantitativos. Estos índices semi-cuantitativos, que lo vamos a ampliar en la siguiente charla, se refieren entonces a algunos cálculos que se hacen en relación a los valores sistólicos y diastólicos y velocidades medias en esas ondas que vamos a evaluar mediante el ultrasonido Doppler. Los más conocidos son el índice de pulsatilidad y el índice de resistencia. Estos son entonces algunos ejemplos, algunas características que evaluamos sin saber específicamente de qué vaso se trata, pero que podemos solamente con la imagen ya identificar. En el primer caso, por tratarse entonces de un flujo laminar continuo, ya podemos sospechar que se trata de un vaso venoso. En el segundo caso, vemos que hay un flujo pulsátil donde vemos sístole, diástole, vemos velocidades sistólicas, vemos velocidades diastólicas. Se trata entonces de un flujo arterial y vemos por debajo de la línea de base que también corre simultáneamente un flujo laminar continuo que corresponde a una vena. Entonces tenemos un flujo arterial y simultáneamente un flujo venoso. Esto corresponde a un cordón umbilical. Y finalmente, en el ejemplo de abajo, vemos cómo ocurre la variación de las velocidades de flujo en un vaso que de pronto se estrecha. Las velocidades venían a cierto nivel y cuando ocurre el estrechamiento, al disminuir el diámetro del vaso, inmediatamente se incrementan las velocidades. Cuando el vaso nuevamente adquiere su calibre original, entonces se recupera un poco a las velocidades originales. Lo que vamos a estudiar más adelante en la siguiente charla, en caso de obstetricia, van a ser los vasos que encontremos en el lado fetal, arteriales y venosos. En el caso de los vasos arteriales, la arteria umbilical y cerebral media principalmente, y vasos venosos como el ductus y la vena umbilical.
y en el lado materno las arterias uterinas. Entonces, conociendo un poco cómo son los mecanismos físicos a través del cual se explica el efecto Doppler en el ultrasonido obstétrico, ya podemos estar claros cuáles son sus verdaderos usos y que no es cierto que lo vamos a indicar para determinar edad gestacional, para determinar sexo fetal de manera precoz. No nos va a permitir visualizar al bebé en color, no vamos a visualizar el rostro de bebé, no está indicado para diagnosticar RPM y tampoco está indicado para diagnosticar abortos. En las próximas charlas estaremos entonces explicando cada una de las ondas de velocidad de flujo en los territorios fetales y maternos en la exploración del perfil hemodinámico fetoplacentario y sus principales alteraciones. Muchas gracias.